Hola amigos, bienvenidos a Resúmenes de Libros, el canal donde cada día descubrimos historias que inspiran, enseñan y transforman. Si aún no lo han hecho, suscríbanse y prepárense para sumergirse en el audiolibro especial de hoy. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas personas logran cambiar el curso de la historia con tan solo una idea? ¿Cómo es que una simple reflexión puede prender la chispa de una revolución, de un movimiento o de una nueva forma de pensar? Hoy hablaremos de uno de esos personajes, un hombre cuya voz resonó más allá de su tiempo, cuyas palabras retumbaron en los corazones de millones, aunque también despertaron miedos, rechazos y controversias. Un nombre que divide opiniones, que ha sido tanto venerado como censurado. Un pensador que desafió el sistema, enfrentó imperios y dejó un legado que aún hoy sigue influyendo en discursos políticos, debates sociales y sueños de justicia. Sí, hoy hablaremos de Karl Marx, pero no lo haremos desde el frío de los datos o los tecnicismos. Lo haremos como debe contarse una historia, desde el alma. Exploraremos sus orígenes, sus luchas internas, sus fracasos y victorias, sus contradicciones y su poderosa visión del mundo. Así que tómense un momento, respiren profundo, compartan este video o guárdenlo para escucharlo con calma. Porque este no es solo un audiolibro, es un viaje al corazón de una mente que se atrevió a pensar diferente. Capítulo 1. El nacimiento de un rebelde. Vida temprana e ideas. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Prusia, actual Alemania, en una familia judía acomodada, pero no exenta de desafíos sociales. Su padre, Heinrich Marx, un abogado influenciado por la Ilustración, se convirtió al cristianismo para evitar la discriminación antisemita en la sociedad prusiana. Este contexto pudo haber moldeado la percepción de Marx sobre cómo las fuerzas sociales y económicas afectan la identidad personal. Desde joven, Marx mostró una inteligencia excepcional y un carácter rebelde. Estudió Derecho en la Universidad de Bonn, pero se dedicó más a la poesía, los debates filosóficos y la vida bohemia, acumulando deudas. Su padre lo trasladó a la Universidad de Berlín, donde Marx se sumergió en las ideas de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, cuya teoría de la dialéctica, tesis, antítesis, síntesis, influyó profundamente en él. Marx se unió a los jóvenes hegelianos, un grupo radical que criticaba la religión y la política. Transformó la dialéctica de Hegel, enfocándola no en ideas, sino en conflictos económicos entre clases, los propietarios de los medios de producción y los trabajadores. Esta idea sentó las bases de su materialismo histórico, que sostiene que la historia avanza por conflictos de clases impulsados por las condiciones económicas materiales. Capítulo 2. Los días en París y el encuentro con Friedrich Engels. En 1843, tras ser expulsado de Alemania por sus ideas revolucionarias, Marx llegó a París, un centro de libertad intelectual y activismo obrero. Allí conoció a Friedrich Engels en 1844, hijo de un industrial textil que había presenciado la explotación de los trabajadores durante la Revolución Industrial en Manchester. Engels escribió La situación de la clase trabajadora en Inglaterra, un libro que resonó con las ideas de Marx. Su encuentro marcó el inicio de una amistad y colaboración histórica. Marx y Engels compartían una visión común sobre la necesidad de cambiar el sistema capitalista. Engels aportó experiencia práctica y apoyo financiero, permitiendo que Marx continuara su trabajo intelectual. En París, Marx se conectó con movimientos obreros y socialistas, pasando de ser un filósofo teórico a un activista comprometido con transformar el mundo. Capítulo 3. Trabajadores del mundo, uníos. El manifiesto comunista. Tras ser expulsados de París,
Marx y Engels se trasladaron a Bruselas, donde fundaron el Comité de Correspondencia Comunista para conectar a socialistas de toda Europa. En 1847, la Liga de los Justos, una organización obrera, los invitó a unirse y escribir un nuevo programa. Esto resultó en la creación de la Liga Comunista y la redacción del Manifiesto Comunista, 1848, un documento icónico que comienza con la frase: «Un espectro recorre Europa, el espectro del comunismo». El manifiesto expone la teoría del materialismo histórico, afirmando que la historia es la lucha de clases entre explotadores, propietarios de los medios de producción, y explotados, trabajadores. En el capitalismo, estas clases son la burguesía y el proletariado. Marx y Engels argumentaron que el conflicto de clases impulsa el cambio histórico y que los trabajadores debían unirse globalmente para derrocar al capitalismo, un sistema internacional basado en la explotación. Capítulo 4. Exilio en Londres y días de pobreza. En 1849, tras las revoluciones de 1848, Marx fue exiliado a Londres, donde vivió el resto de su vida en condiciones de extrema pobreza. Residing en el barrio pobre de Soho con su esposa Jenny von Westphalen y sus hijos, la familia enfrentó hambre, deudas y la trágica muerte de 4 de sus 7 hijos debido a enfermedades relacionadas con la pobreza. La vigilancia policial y su rechazo a trabajos que interfirieran con su investigación limitaron sus ingresos. A pesar de estas dificultades, Marx continuó su trabajo intelectual en la biblioteca del Museo Británico, estudiando economía, historia y filosofía. Friedrich Engels lo apoyó económicamente, enviándole dinero regularmente y traduciendo sus artículos para publicaciones extranjeras. Esta etapa de adversidad no detuvo a Marx, quien dedicó su vida a escribir El Capital, su obra maestra destinada a desentrañar las leyes del capitalismo. Capítulo 5. El Capital, una crítica al capitalismo. El Capital, volumen 1, 1867, volúmenes 2 y 3, publicados póstumamente por Engels, es el análisis más profundo de Marx sobre el capitalismo. Su idea central es que la riqueza capitalista proviene de la explotación de los trabajadores a través de la plusvalía. Marx explica que en el capitalismo todo se convierte en mercancía, con un valor de uso, utilidad y un valor de cambio, precio, determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. La fuerza de trabajo del obrero es una mercancía única que el capitalista compra mediante un salario, equivalente al costo de mantener al obrero vivo, por ejemplo, 4 horas de trabajo social. Sin embargo, el obrero trabaja más horas, 8 o 12, y el valor generado en las horas excedentes, la plusvalía, es apropiado por el capitalista. Este mecanismo es la base de las ganancias capitalistas. Marx también introduce el concepto de fetichismo de la mercancía, donde las mercancías parecen tener un valor inherente, ocultando las relaciones humanas y la explotación detrás de su producción. Además, predijo que el capitalismo colapsaría debido a sus contradicciones internas, como la concentración de riqueza, la polarización de clases y las crisis de sobreproducción, lo que llevaría a una revolución proletaria hacia el comunismo. Capítulo 6. El motor de la historia. El materialismo histórico. El materialismo histórico es la columna vertebral de la filosofía de Marx. Combina el materialismo, la materia, no las ideas, es la base de la realidad, con una visión histórica del cambio social. Marx argumenta que la base económica de una sociedad, sus fuerzas de producción, tecnología, herramientas, trabajo humano y relaciones de producción, quien posee los medios de producción, determina su superestructura, política, leyes, religión, cultura.
El cambio histórico ocurre cuando las fuerzas de producción se desarrollan, pero las relaciones de producción se vuelven obsoletas, generando conflictos de clases. Estos conflictos culminan en revoluciones que transforman la sociedad, como el paso del feudalismo al capitalismo. Marx veía el capitalismo como una etapa transitoria, cuya contradicción central, producción social versus apropiación privada, conduciría a una revolución proletaria y al establecimiento de una sociedad socialista y eventualmente comunista, sin clases ni Estado. Capítulo 7. El dolor de la alienación. El capitalismo y el alma humana. En sus manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Marx desarrolla la teoría de la alienación, que describe cómo el capitalismo desconecta al trabajador de su humanidad. Identifica 4 tipos de alienación. Del producto del trabajo. El obrero no posee ni controla lo que produce, que pasa a manos del capitalista. Del proceso de trabajo. El trabajo se vuelve monótono y obligatorio, sin creatividad ni satisfacción. De los demás seres humanos, el capitalismo fomenta la competencia, destruyendo la cooperación y las relaciones humanas. De la esencia humana, el trabajo alienado priva al ser humano de su capacidad creativa, reduciéndolo a necesidades básicas. Marx argumenta que la alienación es estructural al capitalismo, debido a la propiedad privada. La solución es una sociedad comunista donde los trabajadores controlen colectivamente los medios de producción, eliminando la alienación y permitiendo una vida plena. Capítulo 8. El llamado a la revolución y la dictadura del proletariado. Marx no solo quería interpretar el mundo, sino transformarlo, como expresó en su frase: los filósofos solo han interpretado el mundo de diversas maneras. De lo que se trata es de transformarlo. Creía que la revolución proletaria era una necesidad histórica para derrocar al capitalismo, cuya contradicción interna, producción social versus apropiación privada, generaba una clase trabajadora consciente y organizada. La dictadura del proletariado es una etapa transitoria donde el proletariado toma el control del Estado para suprimir la resistencia burguesa y transformar los medios de producción en propiedad social. Marx no concebía esto como una dictadura autoritaria, sino como una forma de democracia donde la mayoría, el proletariado, gobernaría. Con el tiempo, el Estado se marchitaría en una sociedad comunista sin clases ni explotación. Capítulo 9. El marxismo después de Marx. Revoluciones y distorsiones. Tras la muerte de Marx en 1883, Engels consolidó el marxismo como una ideología coherente, publicando los volúmenes restantes de El Capital. En el siglo XX, Vladimir Lenin adaptó el marxismo a Rusia, liderando la revolución bolchevique de 1917, que estableció la Unión Soviética. Otros líderes, como Mao Zedong en China, Ho Chi Minh en Vietnam y Fidel Castro en Cuba, se inspiraron en el marxismo para sus revoluciones. Sin embargo, muchos regímenes comunistas derivaron en dictaduras de partido único, como la Unión Soviética bajo Stalin o la China de Mao, marcadas por represión, hambrunas y violaciones de derechos humanos. Esto generó un debate sobre si Marx es responsable de estas distorsiones. Sus críticos argumentan que su defensa de la revolución violenta y la dictadura del proletariado abrió la puerta a autoritarismos, mientras que sus defensores sostienen que Marx abogaba por la liberación humana, no por la opresión. Capítulo 10. ¿Sigue siendo relevante Marx? Un regreso en el siglo XXI. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, el marxismo fue declarado obsoleto por algunos, pero la crisis financiera de 2008 reavivó el interés en el capital. La desigualdad extrema, la precariedad laboral en la economía gig,
el fetichismo de la mercancía en la cultura de consumo y la crisis ambiental reflejan las críticas de Marx al capitalismo. Aunque algunas predicciones de Marx no se cumplieron, como la revolución en países capitalistas avanzados, sus preguntas sobre la desigualdad, la alienación y la sostenibilidad del capitalismo siguen siendo relevantes. Marx no ofrece soluciones definitivas, pero su análisis crítico inspira a cuestionar el statu quo y a imaginar un mundo más justo. Amigos, hemos llegado al final de este extenso y revelador viaje por la vida y las ideas de Karl Marx, un joven nacido en una pequeña ciudad alemana con alma de poeta y mente filosófica, que terminó convirtiéndose en uno de los pensadores más influyentes y más debatidos de la historia moderna. A lo largo de este audiolibro, exploramos cómo Marx analizó la historia no desde los reyes ni los héroes, sino desde los trabajadores, desde las luchas de clase y los sistemas económicos que moldean nuestras vidas. Aprendimos sobre el materialismo histórico, esa poderosa herramienta con la que Marx intentó explicar cómo la economía influye en la cultura, la política y la conciencia humana. Descubrimos conceptos como la plusvalía, que revela cómo se genera la ganancia en el capitalismo, y sentimos el peso del concepto de alienación, ese dolor silencioso de estar separado del propio trabajo, del otro y de uno mismo. También reflexionamos sobre cómo, a pesar del paso de los siglos, sus ideas siguen siendo una llave para entender muchas de las tensiones del mundo actual. Marx no nos ofrece respuestas simples, nos exige pensar, cuestionar, ir a la raíz de las cosas. Y quizás eso es lo más valioso de su legado, no un dogma, sino una forma crítica de mirar el mundo. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí. Este ha sido un audiolibro denso, profundo, incómodo en algunos momentos, pero necesario. Espero que les haya dejado no solo conocimientos nuevos, sino también nuevas preguntas. Si este contenido les aportó algo, una idea, una duda, una chispa de reflexión, por favor, denle me gusta al video. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando audiolibros con profundidad y propósito. Y cuéntenos en los comentarios, ¿qué idea de Marx les pareció más relevante hoy? ¿Hubo algo que los hizo replantearse sus propias creencias? Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal Resúmenes de Libros y activen la campanita, porque aquí cada semana les traemos nuevos pensadores, nuevas filosofías y nuevas formas de ver el mundo. Nos reencontraremos muy pronto con otra historia que nos haga pensar, que nos mueva y que, tal vez, nos transforme. Hasta entonces, sigan leyendo, cuestionando y viendo más allá de la superficie. Gracias por escuchar y hasta la próxima.